Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo ya a esta webinar de facturación electrónica. Bueno, primero agradeceros a todos la presencia tanto online como en sala. Comentaros que hasta el día de ayer teníamos 200 inscripciones, de las cuales ya muchos de ellos están ya conectados, ¿vale? Con lo cual vamos a comenzar. Primeramente deciros, soy Carlos Gallego, de la Confederación Nacional de la Construcción, llevo el departamento financiero y de recursos, aparte de la coordinación de la oficina Acelera Pyme. Y os voy a dar una pequeña introducción de qué es Acelera Pyme. Una brevísima introducción, puesto que Acelera Pyme ya se conoce dentro del tema digital. Comentaros que es la oficina, la OAP, Oficina Acelera Pyme CNC. Se trata de unos servicios que presta la CNC asesorando de forma gratuita a pymes, autónomos y asociaciones en sus procesos de transformación digital, para lo que pueden aprovechar las ayudas que están destinadas desde el Gobierno y que está concediendo a fondo perdido, y que no hay que hacer ninguna devolución de estas ayudas. ¿Qué servicios presta esta oficina? Pues presta servicios personalizados, eventos, promociones y otras acciones. Entre los servicios personalizados, mm, entre los servicios personalizados tenéis, tenemos un equipo formado por profesionales cualificados, bastante cualificados, que os pueden atender tanto telefónicamente como de forma presencial. Ahí aparecen un par de teléfonos y nuestra dirección. Esto lo está llevando de forma con mucho rigor tanto Raquel como Alex, y podéis contactar con ellos, que ellos gustosamente os van a facilitar citas o cualquier duda que tengáis al respecto. También deciros que tenemos una oficina habitual en el metaverso. Ahí podéis ver nuestra página web, podéis entrar en la página y desde ahí podéis navegar y entrar en nuestra oficina virtual, donde podéis hacer consultas online y donde se os va a responder en tiempo real. Organizamos eventos como este, webinar y taller presenciales, donde de forma totalmente gratuito se pueden apuntar tanto pymes, autónomas y asociaciones, y todos los temas que tratamos son vinculados con las ayudas y diferentes posibilidades de estas ayudas para poderlo aplicar a vuestros negocios. A aquellas asociaciones que tengan interés, y ya lo estamos haciendo con la Asociación de Constructores de Baleares, con CAEP, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, vamos, con unas diferentes asociaciones, de dar charlas para vuestros asociados. Nos pareció interesante y está funcionando bastante bien a la hora de llegar a la empresa. También hacemos promoción de actividades de comunicación, como pueden ser redes sociales, píldoras informativas y newsletter. Esto, navegando en la página que habéis visto antes, podéis acceder a todas. Se graban todas las webinars, se crean píldoras informativas donde hay temas explicativos relacionados evidentemente con la transformación digital, y newsletter, que también os puede dar información. Ya os doy algún detalle de cómo se ha ido desarrollando la captación de empresas por parte de la asociación. Nosotros llevamos 5 meses en activo desde septiembre, de un total de alrededor de 20 meses, que es lo que dura la actividad de la oficina auxiliar. En ese periodo de tiempo, de septiembre al día de hoy, tenemos más de 350 empresas impactadas. Impactada quiere decir que nos han dado todos los datos que nos requiere Red.es para considerar que desde la oficina a Acelera Pyme hemos hecho nuestro trabajo. Esto supone un 35% de los 1.000 impactos que nos pusimos como objetivo, muy ambicioso, porque no es fácil contactar con 1.000 empresas, y sobre todo que te faciliten tus datos y acudan o requieran de nuestra presencia o de nuestra información. ¿eh? Ahí veis
un gráfico como, con la evolución que hemos tenido en los últimos periodos. Después, algún dato que puede ser relativamente importante para vosotros es que, como veis, donde más impacto estamos teniendo son entre empresas entre 10 y 49 empleados, seguida después de lo que son microempresas o por debajo de los 10 empleados. ¿M? Y bueno, ya sin más, porque esto simplemente era una introducción de lo que es la oficina, pasamos a lo importante, que es la facturación electrónica, que creo que es un tema muy candente y que se lleva tiempo oyendo hablar de ello, pero por lo que nos consta, poco ha evolucionado dentro de las empresas en lo que se refiere a pequeña y mediana empresa. Con lo cual yo creo que tenemos aquí dos ponentes muy cualificados en el tema y que lo llevan trabajando desde hace tiempo, como es Gonzalo López García, que es CEO de Vilomar Asesores, y José Antonio Paso, CEO de Tracón Consulting. Pues sin más preámbulos, doy paso a Gonzalo, que os empezará a explicar sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Supongo que se me oye bien, ¿verdad? Si no se me oye bien, por favor, indicádmelo para que la parte técnica actúe. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí y a todos por asistir. La verdad es que la asistencia es abrumadora. Esperamos poder poner un poco de luz en todo este mundo de la facturación electrónica, el Verifactu, la digitalización. Entonces, bueno, como os digo, voy a tratar de poner un poco de luz en todo este follón que tenemos, ¿no? Lo que yo le llamo de unas veces la tormenta eléctrica o tormenta electrónica, porque estamos como en medio de un montón de normas, unas más amplias, otras menos, que nos obligan, nos van encauzando a que nuestra forma de trabajar a la hora de facturar y nuestra contabilidad y nuestros registros contables tienen que ir cada vez más digitalizados. Y como es algo completamente inevitable, porque es a lo que nos conduce la propia inercia de la tecnología, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo para que, además de que el cambio no sea muy traumático, no sea útil a la hora de nuestra propia gestión en nuestras propias empresas y poder sacar de ahí una información que nos ayude en la toma de decisiones. Entonces, ahora mismo lo que tenemos son dos normas que son complementarias, pero que se han ido desarrollando en paralelo. Cuando hablamos de facturación electrónica, yo entiendo que lo estamos hablando de una manera más o menos coloquial, pero que estamos haciendo alusión a estas dos normas, que es, por un lado, la de la propia facturación electrónica y, por otro lado, la de la que nos desarrolla la ley que es la de la ley antifraude, y otra la de la ley CREA y CRECE, que es la que nos viene a decir cómo tenemos que hacer nuestros registros de facturación. Parece que es todo lo mismo y en el fondo es todo lo mismo porque estas dos normas son complementarias. Pero, ¿qué diferencia hay? Y aquí es la única manera, es el único punto de la ponencia que quiero entrar en una cuestión un pelín técnica, ¿vale? Citando estas dos normas, por qué son distintas y qué diferencia hay entre una y otra, ¿vale? Por un lado, como os decía, tenemos la norma de la ley antifraude que viene propulsada, redactada por el Ministerio de Hacienda, que se sustancia en la Ley 11/2021, es decir, 2021, hace ya bastantes años que esto entró en vigor, que es la que nos dice cómo tenemos que hacer nuestros registros de facturación, ¿vale? Y luego está la otra norma, que es la ley de CREA y CRECE, que la desarrolla el Ministerio de Economía, que esta es la ley 18/2022, es decir, estamos en 2024, y esto es de 2022, que es la que nos dice que tenemos que hacer nuestras facturas electrónicas. Vale, entonces, estas dos normas, que como podéis entender, se han venido desarrollando en paralelo, en algún momento van a tener que converger. De momento parece que están convergiendo de manera paralela y en distintas fases, ¿vale? Y es lo que yo os quiero transmitir. Por un lado, tenemos la de la facturación electrónica, que bueno, no es algo nuevo seguro para nuestras empresas. Nosotros, por ejemplo, aquí desde el despacho, pues trabajamos algunas veces para la administración o de manera recurrente y ya desde el 2013 teníamos que hacer nuestras facturas de manera electrónica para cuando presentamos una factura a un ayuntamiento. Y nosotros también desde el despacho muchas veces hacemos facturas para nuestros propios clientes para que las puedan presentar en la administración. Esas facturas, que desde el año 2013 se vienen presentando, tienen el formato que, como luego os comentará José Antonio,
formato que es un XML, que tiene un formato factura E, que tienen que ir firmadas con un certificado digital. Y eso, seguramente muchísimas de las personas que estéis conectadas ya sabéis de lo que estamos hablando, porque seguro que os ha tocado presentar cualquier factura a un ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, luego eso, en el fondo va a ser lo mismo, lo que nos vamos a encontrar, pero la diferencia de esta norma es que lo vamos a tener que hacer en lo sucesivo para todas las empresas con las que trabajamos. Ojo, y aquí es una de las diferencias principales, con lo que luego veremos del Verifactu. Cuando hablamos de empresas, hablamos de solamente empresas son las que recibirán facturas electrónicas y particulares de forma opcional o porque ellos lo permitan. ¿Vale? Sin embargo, la otra ley que ahora vamos a comentar también, justo a continuación, es para todo tipo de operaciones, ya sean con consumidores finales o ya sean con empresas. ¿Vale? Ese es uno de los axiomas que tenemos de diferencia entre las dos normas. Bueno, vamos al grano. ¿Qué es una factura electrónica? Una factura electrónica es una factura pues, que se expide y se recibe en formato electrónico. Esto que es tan genérico, ¿vale? Evidentemente es algo que nos tiene que venir de una manera correctamente definida para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque, claro, electrónico es algo completamente genérico. Entonces, aquí es donde creo que os voy a explicar, y va a ser muy rápido, la diferencia entre ley y reglamento, porque parece todo lo mismo, pero no lo es. Las normas que hemos hecho referencia antes, la Ley 11 de 2021 y la Ley 18 de 2022, son leyes. ¿Qué sucede con las leyes? Las leyes son unos textos en los que nuestros textos aparecen en los diarios y dicen, hemos aprobado una ley por la cual todas las empresas van a tener que hacer las facturas electrónicas. Y esa ley queda aprobada ya. Fenomenal. Vale. De hecho, estas leyes están aprobadas, una desde el 21 y la otra desde el 22, pero todavía no hemos tenido que hacer nuestras facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque una cosa es aprobar la ley y otra cosa es aprobar el reglamento que te dice cómo tienes que llevar exactamente a cabo esa facturación. Ese reglamento es el que nos indica si el archivo que tenemos que hacer es un XML o es de otras características, si realmente tiene que ir firmado con un certificado digital o no. Entonces, todo eso lo desarrolla el reglamento. Y esos reglamentos, en el caso de la facturación electrónica, todavía no está aprobado. Es decir, todos los años después que hemos pasado desde la aprobación de la ley, todavía no sabemos exactamente cómo tenemos que hacer nuestras facturas electrónicas. Tenemos un borrador, ¿vale? Que es un borrador que está publicado y el que nos dice una serie de características que son las que son de esperar y cómo se va a tener que hacer. ¿Vale? En el caso de del Verifactu, que es las características que van a tener los sistemas de emisión de las facturas, los programas de facturación, sí que haya aprobado un reglamento, pero como veremos tampoco está del todo completo porque nos falta una orden ministerial que nos tiene que decir exactamente a los desarrolladores de software cómo tiene que hacerse técnicamente toda el traspaso de la información. ¿Vale? Entonces, ¿qué plazos tenemos? Es decir, la ley, como os decía, está pendiente del reglamento y lo que nos viene a decir es que desde el momento en que se apruebe el reglamento vamos a tener dos plazos. Si nuestra empresa factura más de 8 millones de euros, tenemos que adaptarnos en un año, en 12 meses. Si nuestra empresa factura menos de 8 millones de euros, tenemos que adaptarnos en el plazo de 24 meses. A ver, quiero quitar miedo a todo esto. Es decir, seguro que todos ya estamos utilizando programas de facturación y esos programas de facturación, las empresas de software con los que lo tenemos contratado nos van a incluir seguro un icono en el que exactamente igual que pasamos la factura por la impresora y nos llega un papel tangible, pues habrá un icono al lado que pondrá una E y en el que será la factura electrónica que se remitirá y va a ser... Es decir, no tenemos por qué preocuparnos de ello. ¿Qué diferencia importante tenemos? Porque, claro, uno de los objetivos que va persiguiendo la ley de la facturación electrónica es también tener un control de la morosidad. ¿Cómo vamos a tener ese control de la morosidad? Pues si habéis trabajado con la administración pública, sabéis que a la hora de presentar una factura electrónica, os van llegando correos en los que dicen la factura ha sido aceptada o ha sido reconocida con obligación de pago y la factura ha sido pagada. Y nosotros llegará un momento en el que también tenemos que ir dando la información a nuestros clientes
de que esas facturas están aceptadas, con obligación reconocida de pago y están pagadas. Entonces, toda esa información también la va a tener la administración, con lo cual va a ser relativamente fácil que se pueda llevar un rastreo de si las empresas realmente están pagando sus deudas o no, porque hay plazos para pagar. Entonces, claro, es un observatorio maravilloso para la administración saber si las empresas cumplen o no con sus compromisos de pago. Entonces, los objetivos de la facturación electrónica, pues por un lado, el control de la morosidad y por otro lado, el control a efectos fiscales de todas las operaciones. Imaginar todo lo que vaya electrónico, pues evidentemente tiene un control maravilloso, es muy fácil de controlar todo lo que vaya informatizado. ¿Vale? Entonces, pues, ¿cuál es el contenido más o menos del borrador del reglamento que está por hacerse? Pues la obligación de entregar la factura entre empresas. ¿Hay alguna excepción? Bueno, pues cuando alguna de las partes no tenga una sede en España, ¿no? Cuando se documente mediante facturas simplificadas, ojo, es decir, si nosotros somos, por ejemplo, un restaurante y no estamos emitiendo una factura B2B, B2B es este anglicismo que lo que nos viene a decir es business to business, es decir, entre empresas, no tendríamos obligación de emitir la factura electrónica, que no quiere decir que la factura no tenga que declararse a través del otro sistema que luego posteriormente veremos. ¿Vale? Y se creará un sistema de intercambio de las facturas a los que cuando emitamos nuestras facturas pues llegarán a un núcleo común desde el que las personas pues las iremos recibiendo. Un sistema al que evidentemente pues tendrá acceso la agencia tributaria. No sé si hasta aquí más o menos va todo correcto. Entiendo que sí. Si no, cualquier duda que tengáis, luego en los ruegos y preguntas estaré encantado de contestaros. Y también, igualmente, si hay alguna pregunta técnica o que no dé tiempo a contestarla, pues, os pasaré mis datos de contacto y me podréis escribir para que yo os pueda contestar ya más tranquilamente o vía email. ¿Vale? Entonces, la otra norma que tenemos en paralelo es la ley antifraude. La ley antifraude nació ya en el 21 con la vocación de poner un poco de coto a los sistemas de doble contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que existen, yo no los he visto, pero sé que existen programas de gestión para empresas en los que tienes la posibilidad de ir eligiendo qué facturas se integran o no. Es decir, que podías llevar algún tipo de doble contabilidad de manera que pudiera dar lugar a que si se hace un mal uso de ese sistema no se estuviera declarando parte de las ventas. ¿Vale? Entonces, eso que la ley lo viene a llamar programas de doble uso, lo que dijo la ley es, oiga, al que tenga un programa de doble uso le vamos a poner unas sanciones terribles. Y a la empresa de software que esté desarrollando programas de doble uso le vamos a poner igualmente unas sanciones terribles. ¿Cómo? Pues una vez que se apruebe el reglamento, pues veremos a ver. Entonces, ese reglamento ya está aprobado. ¿Vale? Entonces, es lo que nos viene a decir que hay un sistema al que nos vamos a tener que acoger, nos guste o no, que es un sistema mediante la inclusión de un QR en nuestras facturas que da la garantía de que cumplen una serie de requisitos. Entonces, esta ley antifraude, los objetivos que persigue es la modernización y digitalización de las empresas. Es decir, esto no es una cuestión solo de antifraude, también lo que queremos es que nuestras empresas se digitalicen, sean modernas, sean eficientes, dando así lugar a un ahorro de los costes y una mejora de la competitividad y una mejora del cumplimiento tributario y una facilidad de la administración para luchar contra el incumplimiento. Es decir, todas las herramientas que pueda tener Hacienda en su mano para luchar contra todas las empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pues está claro que son bienvenidas. Y asegurar que no haya alteraciones en los registros de facturación. Ahora volvemos sobre esto. Otros objetivos es incentivar el consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones. Mayor eficiencia en la comprobación tributaria, como habíamos dicho antes, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este punto luego le vamos a tener que matizar, le ampliaremos un poco, ¿vale? Para ver qué es lo que queremos decir. Todas nuestras facturas van a tener la necesidad de incluir un QR y ese QR, ¿qué es lo que viene a dar lugar? Igual que cuando vamos a una carta de un restaurante, nos dan un QR que cogemos con nuestro móvil y nos dice cuál es el menú que podemos escoger. Al coger el QR de esa factura, nos dirá cuáles son los datos de la factura.
De manera que ya sabemos de una manera inequívoca que lo que nos están dando en ese papel se corresponde con una realidad, o al menos eso es lo que se pretende. Entonces, este sistema que estará implementado en todos nuestros programas de facturación entra en vigor antes del 1 de julio de 2025. ¿Por qué decimos antes de esta fecha? Bueno, esa es la fecha que está marcada, pero los desarrolladores de software todavía no saben exactamente cómo van a tener que hacer el sistema para poderlo implementar en sus programas y que lo podamos utilizar los demás. Se estima que saldrá más o menos para marzo, porque les tienen que dar de plazo 9 meses para poder implementarlo y luego nosotros tener unos días también, pues vamos, unos meses, para poder hacernos al sistema y que todo vaya fluyendo bien. ¿Vale? Esta obligación de incluir este QR, ¿a quién afecta? Pues afecta pues, a todos los obligados tributarios que utilicen sistemas informáticos de facturación. Las empresas, a los contribuyentes de IRPF, autónomos, profesionales, a las personas, a los contribuyentes sobre el impuesto sobre la renta de no residentes, que obtengan rentas mediante un establecimiento permanente en España, las entidades en atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, es decir, comunidades de bienes, aunque te estés dedicando a actividades, por lo típico de una comunidad de bienes, que te dedicas a actividades de la construcción, pues también necesitas implementarlo. ¿Vale? Y afecta también en gran medida a los productores y a los comercializadores de los sistemas informáticos, evidentemente, que son los que van a tener que adecuarlo para que nosotros después lo podamos utilizar. ¿A quién no se aplica? Hay algunos perfiles a los que no se tiene que aplicar, en principio, ¿vale? Aunque esto, como os podéis imaginar, se empieza tirando por elevación y luego al final acabaremos todos, evidentemente, dentro de las obligaciones. En principio no se aplicará al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, ¿vale? Tampoco al régimen de recargo de equivalencia y al régimen simplificado de IVA, ¿vale? Es decir, quien esté en módulos y no haga facturas a empresas, en principio no tendría que estar acogido a esto, no está obligado, o el que tenga una tienda comercial por menor, aunque no esté en módulos, si no emite facturas a empresas, no estaría obligado, ¿vale? No se aplica, ¿vale?, a los sujetos pasivos que estén en el SI. El SI, no sé si lo conocéis, seguramente muchos de vosotros sí, es un sistema inmediato de información que viene funcionando desde hace varios años, por el cual las empresas que tienen más de 6 millones, que son las que están obligadas, o por debajo de 6 millones, que voluntariamente lo quieran, tienen la obligación de transmitir a la agencia tributaria las facturas emitidas y las facturas recibidas con un plazo máximo de 4 días hábiles. Quiere decir con esto que las empresas que están acogidas al SI, a este sistema inmediato de información, ya vienen haciendo de alguna manera la transmisión de sus operaciones a la agencia tributaria, con lo cual a ellos de momento los dejan fuera, ¿vale? Se entiende que ese sistema, que sabemos que para la agencia tributaria está trabajando muy bien, dicen, bueno, pues mira, de momento no vamos a tocarle, ¿vale? Pero bueno, el que tengan que asumir en el futuro nuevas obligaciones, pues desde luego que no será nada extraño, ¿vale? ¿Qué requisitos van a tener los sistemas informáticos que vamos a adoptar en el futuro? Tienen que ser que garanticen la integridad que no se pueden alterar los registros de facturación. La trazabilidad de los registros de facturación también es uno de los requisitos. Y la conservación, así como la accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, y es el siguiente punto de la ponencia, ¿qué pasa si me equivoco en la emisión de una factura? Y lo digo desde mis propias carnes. Yo algunas veces confieso que me equivoco en decir una factura, me dice el cliente, oye, Gonzalo, has incluido aquí un concepto que no corresponde. Y algunas veces digo, pues mira, no te preocupes, lo borro, tacha la anterior factura, elimínala y quédate con esta nueva. Vale, venga, de acuerdo, no pasa nada, bien. Eso va a dejar de ser posible. ¿Por qué? Porque este QR, que va a ser obligatorio, y todas estas características que van a tener que estar implementadas dentro de los programas de facturación, lo que persiguen es que no se puedan alterar los registros contables. Es decir, en el momento en que nosotros hemos emitido una factura, esa factura es en firme por encima de todo. Y si nos equivocamos, pues ¿qué hacemos? Pues si nos equivocamos tenemos que hacer una factura rectificativa, aunque sea por €1, da igual, es el concepto. Y si nos hemos equivocado en cualquier chorrada porque hemos incluido un concepto que no corresponde, lo que tenemos que hacer es una factura rectificativa, anulando o rectificando la factura anterior y, a su vez, esa factura también
tendrá que tener su QR y Hacienda tendrá que tener constancia de que esa factura ha tenido lugar. Es decir, ya el coger y cambiar la factura y volver a emitirla, pues va a ser imposible. Porque este sistema lo que nos hace es implementar, vamos, como bien dice aquí en la presentación, una huella o hash. Esto con huella hubiera quedado mejor, siempre tenemos que coger cualquier anglicismo, en lo que viene a ser una especie de blockchain en la que sabemos que la factura anterior y la posterior no se han modificado, de manera que nuestro registro de facturación no se ha alterado. Es decir, si hemos emitido una factura, luego no la hemos cambiado, es lo que viene a decir. Entonces, si ese registro de facturación, por lo que sea, está roto, pues nos tendremos que acoger a una revisión seguramente de la agencia tributaria que nos diga, oiga, ¿qué ha hecho usted aquí? ¿Ya? Entonces, por hacer un poco de síntesis a partir de ahora, ¿qué es la facturación electrónica? Pues emitir facturas electrónicas. ¿A quién? A empresas. ¿Y cómo las vamos a tener que emitir? Pues en principio, como las venimos emitiendo ahora mismo. Pero en paralelo nos va a aparecer una plataforma en la que, aparte de emitir algunas facturas electrónicas, que son las que emitimos a empresas, tenemos que dar constancia de todas nuestras operaciones, ya sean empresas o ya sean particulares, ¿vale? Y de una manera absolutamente inalterable, que es lo que nos van a dar nuestros sistemas de facturación, para que Hacienda tenga la absoluta constancia de que no estamos haciendo nada que se pueda salir de la norma. Entonces, ¿qué nos va a deparar el futuro? Pues bueno, pues hacemos la presentación una vez que la agencia tributaria tenga acceso a toda esta información, pues va a tener en tiempo real la información de cómo están las empresas y cómo están, ya no solo de resultados, sino cómo están de solventes todas las empresas y las entidades del país. Porque claro, si nosotros estamos dando en tiempo real la información de qué facturamos, también saben nuestros gastos, porque son mayormente facturas que se reciben de nuestros proveedores y también, como por ejemplo, por la seguridad social, van a poder saber cuáles son nuestros costes laborales. De alguna manera tenemos elaborado un balance virtual de nuestra empresa. Muchas veces entonces la Hacienda va a saber antes que nosotros cómo están nuestras empresas. Entonces, bueno, pues a la hora de saber cómo va la economía de un país, pues evidentemente es una herramienta muy útil. ¿Y qué nos va a pasar también? Pues que va a pasar pues como nos pasa ahora mismo con el borrador del IRPF. Nos llega un borrador en el que Hacienda ya tiene incorporados todos los datos del sueldo de nuestra empresa, si hemos tenido algún tipo de rendimiento del capital mobiliario o si hemos tenido algún inmueble que hemos comprado o que hemos alquilado, pues toda esa información Hacienda cada vez va teniendo cada vez lo va teniendo más completa y nos da un borrador de la renta al que podemos incorporar nueva información para dar el OK o muchas veces, en muchísimos casos, ya con el propio borrador están todos los datos incorporados. Entonces, esto seguramente acabe pasando exactamente igual para los modelos de IVA. En el momento en que nosotros tengamos que transmitir todas nuestras facturas y los proveedores a su vez nos las estén transmitiendo, pues, y eso se haga a través de una plataforma común, se va a tener acceso seguramente a un borrador de IVA al que, bueno, tendremos que hacer unas modificaciones, pero nos lo van a dar hecho. Entonces, ¿de esa manera podemos pensar que se eliminan labores administrativas? Pues queremos pensar que sí. Ahora mismo tenemos si os paráis a pensar en el ciclo, desde que nace una factura de un proveedor vuestro hasta que llega a vuestra contabilidad, es un ciclo largo y lleno de trampas. Es decir, nosotros vamos a hacer una compra a un proveedor, el proveedor algunas veces nos da la factura en papel, otras veces nos la envía por email. Esa factura, si está en papel, tenemos que llevarla a nuestra oficina y archivarla o escanearla para que tenerla en un formato electrónico para luego enviársela a nuestros asesores si es que hacemos la contabilidad con alguna empresa externa o procesarla con nuestros sistemas si es que lo hacemos de manera interna. Y se la tenemos que hacer llegar. Es decir, todas estas fases dan lugar a que muchas veces la documentación se pierde por el camino o no llega a tiempo. En el momento en el que todo esto esté en marcha y sea de una manera fluida, todo eso entendemos que en gran medida va a desaparecer y nuestras contabilidades se van a hacer de una manera mucho más eficiente y así pues los asesores pues, nos podremos dedicar a asesorar en el ámbito más inmediato para hacer previsiones fiscales, para hacer previsiones financieras y muchas veces no estar pendiente de tener toda la documentación para poder cerrarlo.
Entonces, bueno, espero haberos podido transmitir un poco el esquema global. Sé que es algo complejo, he tratado de sintetizar en los minutos que teníamos para la ponencia un tema que es tremendamente extenso, pero bueno, es algo a lo que tenemos que pensar en que nos vamos a tener que ir adaptando, tenemos tiempo de adaptarnos y sobre todo lo que tenemos es la capacidad para, y que debemos de ponernos en manos de profesionales en los que confiar que adapten nuestros sistemas de facturación para poder cumplir con la norma. Y bueno, pues yo he llegado hasta aquí, ahora continúa con su exposición José Antonio, ¿vale? Que nos va a hablar un poco de los datos técnicos de las facturas electrónicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar y este taller presencial. A mí, yo siempre que se habla de normativa y demás, yo personalmente me pierdo un poco, ¿vale? Y más en este caso que, como muy bien ha explicado Gonzalo, entran en liza dos normativas distintas. Cuando entran dos normativas distintas desde dos ministerios diferentes, al final el ciudadano se queda en medio y la empresa se queda en medio, desprotegido y oyendo tiros de por dónde están y no saben ni por dónde vienen las balas, ¿vale? Entonces, bueno, yo, aunque en la exposición sigue siendo un poco técnica, voy a intentar bajarlo al mundo terrenal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos intentan marcar desde las administraciones? Pues que al final os digo lo que va a acabar siendo el sistema, ¿vale? Y antes de que acabe siendo así, habrá periodos de adaptación y todas las empresas, y no tengáis miedo porque no va a ser tan horroroso como parece, ¿vale? Acabarán siguiendo un esquema parecido al que hay en esta diapositiva. El proveedor emite una factura, ¿vale? A través de un intercambio, de una plataforma de intercambio de facturas, se emite tanto a la agencia tributaria como al receptor de esa factura, ¿vale? Y ese receptor de esa factura tiene que aceptar la factura y modificar una serie de estados, ¿vale? Claro, esto dicho hoy en día parece ciencia ficción, pero bueno, tampoco es tan complejo. No es tan complejo siempre y cuando tengamos nuestros sistemas de facturación adaptados para que puedan dar ese paso. No os preocupéis porque todo lo que es la presentación se va a enviar a todos los asistentes y podréis verla y podréis hacer. Sí, ¿me oís? ¿Vale? Vale, perdón. Lo que decía, los requerimientos de estas plataformas privadas, ¿vale? Pues lo que comentábamos, tendrán que subir una copia de la factura al portal público. Que parece que estamos teniendo problemas con el audio. ¿Se escucha? Vale. Además, estas plataformas privadas deberán hacer públicos los puntos de entrada de sus facturas online, ¿vale? Generando copias automáticas para depositar en las herramientas públicas y conectarse con cualquier otra de las plataformas públicas a disposición para poder hacer el intercambio de información. Esto todavía no está muy definido, pero yo creo que el punto de unión será la agencia tributaria y con quien hagan esos programas, esa interconexión y ese intercambio de datos será con la agencia tributaria, no entre las plataformas. Pero bueno. Nos ha comentado Gonzalo la normativa Verifactu, ¿vale? La normativa Verifactu es la que va a marcar cómo tienen que ser esos programas de intercambio de facturación, ¿vale? No quiero marear mucho en este punto porque realmente el requerimiento Verifactu afecta a las empresas que nos dedicamos a la creación de software de facturación y no tanto al usuario final. Pero bueno, como tenemos que explicarlo, pues
pues comentaros que habrá dos tipos de solución, una que será Verifatu y otra de las plataformas privadas que no pasen por Verifatu, con una serie de diferencias, que es que pase la factura por la agencia tributaria o que no pase por la agencia tributaria, pero sí tendremos la obligatoriedad de mostrar a nuestros clientes, siempre especificando que se trata de entre profesionales de momento, ¿vale? Siempre tendremos que dar a nuestros clientes un punto de acceso donde puedan consultar esas preguntas. Esta normativa ya pasa en las grandes empresas. Quiero decir, todos los que tenemos un Movistar o un Vodafone o tal, tenemos una plataforma a la cual nos conectamos como clientes y vemos las facturas, ¿vale? Eso ya es obligatorio en las grandes empresas. Bueno, pues se trata de bajar eso al nivel de todos los profesionales y a todas las relaciones entre profesionales, ¿vale? La solución no Verifatu, pues como comentaba, tiene distintas características, pero la más importante, creo yo, es la de no tener la obligatoriedad de mandar esas facturas a la agencia tributaria directamente, sino que las puedes mostrar directamente al cliente, ¿vale? ¿A qué llamamos los estados de una factura? Pues el sistema finalmente terminará, tal y como os he comentado, el proveedor, en el momento que preste un servicio o venda un bien, tendrá que generar una factura a su cliente, ¿vale? En el momento que esa factura es enviada, el receptor tendrá que aceptarla o rechazarla y marcar la fecha de tanto de aceptación o de rechazo, ¿vale? Y esto es importante, tendrá que dar en un plazo no superior a 4 días la aceptación o el rechazo y cuando se prevé el pago. Y diréis, ¿y por qué le importa esto a la hacienda pública? Pues le importa y bastante, porque según se está comentando, se establecerán unos criterios de morosidad para que sirva de puntuación en concursos públicos y demás. Quiero decir, se va a premiar a los que no tienen deuda. ¿Vale? Bueno, los formatos permitidos de una factura electrónica, que al final y al cabo una factura electrónica, como nos ha explicado Gonzalo, es una factura que se emite mediante un medio electrónico, ¿vale? Va a haber, pues hay varios formatos permitidos. Aquí en España se utiliza sobre todo el tema de factura porque es el sistema que nos obligaron para la contratación con las administraciones públicas. Y bueno, y por debajo de ello para las subcontrataciones principales dentro de los contratos públicos. Pero hay otros formatos permitidos como son el VL, el EDIFAT y el CEFAT, ¿vale? Están en la presentación. Si alguien quiere más información, en la red hay infinidad de documentación al tanto, ¿vale? Sí, os hemos incluido el enlace para ver cómo está estructurada una factura electrónica en España, ¿vale? Porque yo creo que eso sí es importante, aunque luego lo intentaré mostrar con un caso práctico, ¿vale? Pues aquí entramos en lo que es una factura electrónica, ¿vale? O cómo será una factura electrónica, ¿vale? Una factura electrónica no es nada más que un documento en un formato XML, que es un lenguaje de marcado extensible. ¿Qué significa? Pues que tiene una serie de etiquetas que tienen su principio y su final, y dentro de esas etiquetas va la información obligatoria de una factura, ¿vale? Y ¿qué nos permite el luego firmar ese documento con una firma electrónica y que ese documento sea inalterable, que al fin y al cabo es todo hacia donde va la normativa vigente, ¿vale? Como veis aquí, esto es un ejemplo de una factura XML una vez que se ha firmado. Una vez que se ha firmado, ¿qué pasa? Pues que se le mete otra etiqueta, ¿vale? Que va codificada con una codificación y que lo que establece es la inalterabilidad de esa factura. ¿Me oye?
A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Vale, perdonad por estos datos. Lo que os comentaba, una vez que se firma un XML con una firma electrónica, esa factura que se genera pasa a tener un formato XSIG y queda, por así decirlo, inalterable. En el momento que la edites o que toques cualquier dato, el sistema detecta que esa factura ha sido manipulada y ya deja de ser válida. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar hacer un caso práctico y os voy a enseñar cómo se genera una factura electrónica y cómo se firma esta factura electrónica, ¿vale? Vale, vamos a entrar en la plataforma que tenemos nosotros, que al fin y al cabo es un ERP, ¿vale? Para manejar todo el tema del kit digital, ¿vale? Yo creo que lo que debe estar fallando es la conexión. Sí, porque va lentísima. Vale. Bueno. Vale, esto es un ejemplo donde os voy a poner lo fácil que es generar una factura electrónica, ¿vale? Yo en este software está almacenada una serie de información sobre el cliente y sobre el proveedor, que en este caso somos nosotros. Entonces, simplemente nos solicita meter una serie de datos, ¿vale? Que una vez introducidos esos datos, ¿vale? Se guarda y se genera una factura, ¿vale? Esta factura, ¿vale? Como podéis ver aquí, espero que se esté viendo bien. Vale, ahora creo que sí, ¿no? Vale. Lo que os estaba diciendo, automáticamente me acaba de generar este archivo, ¿vale? Que si lo vemos con cualquier explorador, ¿vale? O, bueno, con Edge o con cualquiera, como veis, es un formato estructurado. Lo que os comentaba antes, aquí empiezan las particularidades, por así decirlo, los datos de la factura, ¿vale? Y se abren y se cierran con una serie de tics. Una vez que tienes una factura electrónica generada, ¿vale? Y la firmas, ¿vale? Que es lo que voy a proceder ahora mismo, ¿vale? He procedido a firmarla y automáticamente, como os comentaba antes, se ha generado el fichero XSIG, ¿vale? Que si entramos a verlo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Que veíamos antes, pero ahora contiene otros datos dentro de una etiqueta que son los de la firma electrónica, ¿vale? Si yo, ¿vale? Cojo esta factura, ¿vale? Si veis, le doy botón derecho y le digo verificar con autofirma. Me está diciendo que la firma electrónica es válida, que esos datos que tenía el fichero una vez que yo los he firmado siguen siendo exactamente lo mismo. Mirad lo que pasa si yo edito esta factura, ¿vale? Bueno, con el propio bloque de notas. Vale, voy a entrar y en vez de este 2000, pues le voy a poner 2100, ¿vale? Simplemente eso. Y lo guardo. Mirar qué pasa si intento ahora verificar ese fichero. Mirad lo que me pone arriba. La firma no es válida o no está soportada. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha cambiado el fichero de origen, con lo cual, una vez nosotros remitamos ese fichero a la agencia tributaria, nosotros no podremos tocarlo, ¿vale? Os ponía este ejemplo para que
se os quite un poco el miedo de lo que es la factura electrónica, porque la factura electrónica simplemente se trata de generar un fichero, un XML, con la información de esa factura estructurada. Ya habéis visto lo sencillo que es. Si yo tuviera que un negocio y obviamente no supiera de esto, mi primera pregunta sería, vamos a ver, yo llevo toda mi facturación porque al final emito 20 facturas al año y ¿esto en qué me afecta? Vale, pues esa supongo que será la pregunta que se está haciendo muchísima gente hoy en día, ¿vale? Lo primero, lo que se persigue con estas leyes es que se deje de utilizar, que se lleve la facturación pues, con un Excel, con un Word, con PDFs y que no esté esa información almacenada correctamente. Entonces, yo creo que el primer paso de esta ley es avanzar hacia solucionar esa, por así decirlo, esa falta de estructura dentro de la información de nuestra facturación. Claro, todos diréis, pero claro, es que al final la Hacienda mía me obliga a tener un programa de contabilidad que yo no quiero. Bueno, también es verdad que con el tema del kit digital, con las ayudas del kit digital, de las cuales os pueden informar perfectamente desde la oficina de Acelera Pyme, se lo dan a todas las empresas y con ello pasar todos esos datos que tenéis en Excel y demás a un programa de facturación. Todos los programas de facturación, todos evolucionarán para cumplir las normas, porque si no morirán. Claro, si me dices, es que que también nos ha pasado, es que tengo yo la contabilidad lo tengo en un programa que me hizo mi cuñado y lo tengo todavía en Windows 98. Bueno, pues eso es lo mismo que tenerlo en Excel. O sea, te tendrás que adaptar a los sistemas de facturación modernos, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿qué coste tiene adaptar esos sistemas de facturación que no siguen ningún tipo de estructuración? Pues prácticamente cero, porque con las ayudas que están ofreciendo con el kit digital los salvan. Pues vuelvo a la presentación, un segundito. Ruegos y preguntas e intentaremos, tanto Gonzalo como Alberto, estamos. O si alguien necesita que se le abra el vídeo, que levante la mano y que emita la pregunta directamente. Vale. La pregunta de Vanessa es si puede pedir el kit digital para 2 proyectos. El kit digital en sus distintas cuantías, no sabemos exactamente cuál es la cuantía que tienes, Vanessa, pero bueno, el kit digital se divide en 12 categorías diferentes y siempre y cuando tengas importe en el bono sin consumir, puedes abrir tantos proyectos como quieras, pero siempre en distintas categorías. Quiero decir, no puedes abrir 2 proyectos de la misma categoría para el mismo beneficiario del kit. Bueno, creo que ya te contesta. Sí. Nada, gracias a ti, Vanessa. Gonzalo, yo creo que la pregunta de José es para ti. Si recibimos una factura de un proveedor que está por módulos, ¿debe ser factura electrónica? Pues si estamos ya dentro del plazo que tenga obligación de emitirla en electrónica, es decir, cuando ya se apruebe el reglamento y hayan pasado esos primeros 12 meses de adaptación, el momento en que una persona, aunque esté en módulo, si nos emite una factura a una empresa, sí, tendrá que ser electrónica. Por ejemplo, un taxista. Claro, es decir, un taxista, efectivamente, si hace una factura, será un B2B. Hombre, lo único que el taxista está en módulos, bueno, no, estábamos diciendo antes entre las exclusiones, estaban las personas que están en régimen simplificado. Sí que es verdad que un taxista probablemente no tenga, ¿no? Es cierto, es un caso bastante concreto, no tenga obligación de emitir la factura electrónica. De todas maneras, si me pone un correo, yo lo voy a ratificar para estar seguro de que el régimen fiscal, para el caso concreto de un taxista,
puede dar lugar a facturación. Vale, bueno, vamos por orden de las preguntas para no intentar perdernos. Totsol, aunque tengas el kit digital, luego acabas pagando cada mes por la facturación electrónica. Seguramente sí, si quieres un sistema profesional, seguramente acabes pagando mes a mes una cuota por tener todo lo que es la facturación electrónica bien ordenada y siendo ágil para vosotros. Al final es cierto que el kit digital, la prestación de los servicios del kit digital es un año, con lo cual al finalizar el año siempre pues acabarán con cuotas de mantenimiento los software de facturación. Hay otros software que no son de pago o que tienen versiones gratuitas que a lo mejor dependiendo de la actividad que realices te podrían servir también. De hecho, aunque todavía no es oficial, la agencia tributaria pondrá una plataforma para el intercambio de esas facturas electrónicas entre profesionales, siempre y cuando no excedan, creo que son los 100 movimientos, ¿no, Gonzalo? Sí, efectivamente. Habrá un sistema público que dejará la agencia tributaria que tiene un límite inicial, por lo que han publicado, de 100 registros. Es decir, si hacemos menos de 100 registros al año, pues podemos acogernos a este sistema que será en la web de la agencia tributaria. Claro, Vale. como se dice, es un sistema de último recurso. Quiere decir que, al igual que no sé si alguien ha intentado en algún momento hacer una factura con el Factura-e, que es un programa que nos descargamos de manera gratuita para poder emitir facturas electrónicas, hombre, no lo hacen con el mismo que lo hace una empresa desarrolladora de software, que lo que trata es de que sea todo intuitivo y ágil. La administración hace algo que te puede servir y a partir de ahí, pues oye, sí. Hay veces que son muy útiles y hay veces que no lo son tanto. Eso estará por ver. Pero sí, habrá un sistema público. Vale. Daniel Torres comenta que para volúmenes altos de facturación existe algún método para hacer facturas electrónicas en lote. Sí. O sea, al final la factura electrónica va a ser como cualquier factura que emitas hoy en día. Entiendo que si haces volúmenes altos de facturación tendrás un programa de facturación y a día de hoy lo enviarás por correo electrónico mediante un PDF, pues el día de mañana ese botón que tú le das a generar y enviar la factura, habrá otro que sea Factura-e y que lo que hará es la interconexión con los sistemas de la agencia tributaria y mandará ese lote de facturas directamente. Veo que hay una consulta. Bueno, previamente Vale. había una que hablaba de una duda del kit digital. No sé si la contestas, José, o bueno, si no paso a Sí. la de los arrendadores. Manuel de Mirci dice, ¿el kit digital cuánto cuesta? ¿Se lo dan a todas las empresas que lo soliciten? ¿Es gratuito si te dan esto? Sí, el kit digital se lo dan a todas las empresas y o autónomos y la cuantía del mismo depende del número de empleados que se tengan. De 0 a 3 empleados te dan un kit digital de 2.000 euros. De 3 a 10 empleados te dan un kit digital de 6.000 euros y de 10 hasta 49 empleados te dan 12.000 euros. Se va a abrir un tramo ahora para empresas superiores a 50 empleados, pero todavía no está abierto. Los únicos requisitos que tienen para que te den el kit digital son estar dado de alta, que la empresa lleve un mínimo de 6 meses y estar exento de deudas con la Seguridad Social y Hacienda. A día de hoy todavía, bajo nuestro conocimiento, sigue habiendo fondos, con lo cual la contestación es sí te lo dan y sí sería, por así decirlo, el momento de aprovechar para que el tema, la transición por lo menos la transición, luego ya el mantenimiento, ya como hemos comentado antes, sería otra cosa, pero por lo menos la transición, que haya un agente digitalizador que os ayude a traspasar esos Excel o esos Word a un sistema de facturación y que os explique el funcionamiento y cómo tenéis que operar con ello, sí que os lo cubriría, ¿vale?
Hay otra pregunta que es: ¿los arrendadores de pisos y o locales comerciales también pueden hacer facturas electrónicas? Gonzalo, por Vale, a favor. ver, claro, yo supongo que la duda es si deben o no deben. A ver, en este caso, claro, no podemos recoger en la presentación, que tenía que ser un resumen, todos los matices. Por lo general, un arrendador de locales o de viviendas no presta una actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que a efectos de IRPF, un arrendador de locales, para que se considere que hace una actividad económica, tiene que tener al menos una persona dada de alta en régimen general a tiempo completo para dedicar que esté dedicada a la actividad. Si no, se considera rendimiento del capital mobiliario o inmobiliario. En el caso de que sea un rendimiento del capital mobiliario o inmobiliario, no hay necesidad de emitir la factura electrónica, lo cual se puede seguir haciendo como hasta ahora. Vale. Hay otra: tengo un programa de pago y mi proveedor se ocupa de actualizar todo. Tengo que hacerlo a la fuerza con vosotros. Esa ayuda sirve para que mi proveedor, en caso de que cobrara por la implantación, vamos a ver, puedes hacerlo con quien quieras. Si el kit digital te lo dan a ti y tú eliges dentro del catálogo de agentes digitalizadores con quién quieres hacerlo. Si tienes un programa ya en funcionamiento con el cual estés contento y esa empresa que te lo da es agente digitalizador, no es que tengas que hacerlo con nosotros, es que tienes que hacerlo con ellos. Dice: ¿en la factura electrónica tiene que aparecer desglosados todos los conceptos facturados igual que ahora? Sí, Hay sí, sí, sí. una parte de la información. Bueno, Gonzalo, esto mejor prefiero que lo Sí, bueno, a contestes ver, tú. la factura electrónica tiene que recoger todo el mismo detalle que recoge una factura habitual. Exactamente igual. Sí. Con lo cual, sí, aunque pueda. Bueno, o sea, es el mismo régimen, ¿no? La misma Sí, sí, normativa sí, sí, sí. Es decir, el en cuanto a reglamento de contenido de facturación en eso factura. no cambia. La factura tiene que recoger tanto los datos del emisor como del receptor, lo típico: el nombre, el CIF, la dirección y los servicios prestados con un desglose que sea adecuado. Es decir, no podemos poner servicios prestados así durante el mes tal, te va a que hacer un desglose de los servicios con una pormenorización de cada uno de los importes y a su vez el cálculo pormenorizado de qué es el IVA. ¿Vale? Entonces, este caso sí, sí que tiene que incluirlo. Vale, otra pregunta. Tenemos un programa a medida y podemos pedirle a él que nos lo implante. Sí, vamos, de hecho deberíais pedirle que os lo implante, porque, porque ese software de facturación se tendrá que adaptar. Lo importante es si ese agente que os maneja ese software de facturación va a hacer la implantación para la factura electrónica. ¿Vale? Hay que decir que hay que pagar el IVA de lo que te dan. Ah, vale. Bien, buena apreciación. Como todas las ayudas, los impuestos no están incluidos dentro de esas ayudas. Pero bueno, el IVA al final te lo deduces, eso es verdad. Entonces, todo aquel que no esté exento del IVA, tendrá que pagar la parte de IVA correspondiente a las ayudas del kit digital. Pero bueno, ya os digo, tanto en kit digital como en cualquier otra ayuda, los impuestos no son subvencionables. ¿Y esas cantidades cubren los costes de implementación? Pues sí, sí. O sea, no conozco los precios de todos los proveedores y distribuidores de España, pero yo quiero entender que sí, que una adaptación de una pyme a una facturación electrónica con los importes que hay dentro del kit digital, que el de, pues estaríamos hablando de un RP con posibilidad de facturación electrónica, juntando dos proyectos en grandes empresas puedes llegar a los 7.000 euros y en pymes puedes utilizar los 2.000 euros, con lo cual yo diría que sí. Al usar un software desarrollado por nosotros, necesito documentación para adaptar mi módulo de facturación a la facturación electrónica. ¿Dónde puedo encontrar la documentación necesaria? Bueno, pues por eso también puse el enlace de Facturae, para que todo el mundo que quiera brujulear un poco de cómo tiene que ser una factura electrónica a día de hoy en el formato Facturae, que es el que se utiliza en España, pueda ver cómo tiene que estar estructurado esa facturación electrónica.
Pero sí, la respuesta es sí, tendrás que adaptar tu programa de facturación electrónica para poder emitirla. ¿Vale? Sigo para una empresa en la cual se tiene 4 empleados, pero 2 de ellos son familiares directos y por tanto son autónomos, ¿cuentan como empleados para el kit digital? Sí, cuentan como empleados. De hecho, esa empresa sería un tramo 2 y tendría una dotación de 6.000 euros, porque los familiares directos, de hecho, en la solicitud del kit digital se especifica cuando los familiares directos forman parte de la plantilla y cuentan como trabajadores. ¿Cómo se debería realizar la solicitud del kit digital? Pues bueno, yo ahí no me voy a extender aquí porque esto es facturación electrónica y no el kit digital, pero lo que sí te recomiendo es que te dirijas a la oficina de Acelera Pyme, que ellos te asesorarán y te ayudarán tanto en la solicitud como luego en la elección de las categorías o agentes digitalizadores. Dice, ¿y las facturas exentas de IVA también tienen que pasar por factura electrónica? Entiendo que sí, Gonzalo, esto mejor. Claro, a ver, estaría bien saber qué tipo de exención es de la que están hablando, porque hay algunos casos en los que no hay necesidad. Las exenciones de IVA son muy amplias, las tenemos en el artículo 20 y 21 de la ley de IVA. Si nos das más datos de qué tipo de actividad exactamente es la que se hace, podemos dar una respuesta más concreta. Hay obligación de emitirla. Perdona, Gonzalo, en este caso es una asociación la que está preguntando. Sabes que las exenciones tienen la exención de IVA por cuota. Claro, Solamente por cuota. En este caso, por lo que tengo entendido, por lo que he podido estar estudiando, ese tipo de entidades estarían fuera de la necesidad. Vale. Inma nos pregunta si las empresas que ya presentamos las facturas a través del SI están obligadas a la factura electrónica o no. Sí que están obligadas a la facturación electrónica. De lo que sí que se quedan fuera es del Verifactu. Es decir, no necesitan adaptar sus registros con todo esto que hemos hablado del QR y el Verifactu, ¿vale? Que es lo de transmitir también a la administración las facturas en tiempo real, porque ya lo están haciendo. Pero sí que van a tener que emitir a sus clientes, que son empresas, sus facturas de manera electrónica. Vale, Mónica Gallardo nos preguntan que las facturas que hacemos con las constructoras, entiendo que es por temas de certificaciones y demás, pasarlas al Facturae, ¿cómo se harían? Pues es lo que te he comentado, lo que he comentado antes. Lo primero que habría que hacer es irse a un software de facturación donde guarde todos los datos de las facturas, pues al fin y al cabo en una base de datos para que luego el proceso de generación y de envío sea automático. Pero bueno, la respuesta a esta pregunta es que hay que olvidarse del Excel para facturar. Dice... ¿Una factura rectificativa debe ir acompañada siempre de la emisión de una nueva factura, correcta? Gonzalo. Bueno, la propia factura rectificativa ya puede estar rectificando la anterior. Es decir, podemos hacer una factura de lo que tradicionalmente llamamos de abono, que lo que hace es anular la anterior que ha sido incorrecta por completo y luego emitirla de nuevo, o esa propia rectificativa puede simplemente rectificar la anterior complementándola. Es las dos fórmulas que hay. No nos cambia en ese sentido nada el que sea electrónica o no. Electrónica solo es un medio. En eso el reglamento de facturación permanece inalterable. No sé si he contestado a la pregunta. Entiendo que sí. Leonela nos pregunta que entiendo que la factura electrónica se hace manualmente una a una. Si contratamos un sistema de facturación actualizado, todo ese intercambio con la agencia tributaria se haría de manera automática. Sí, quiero decirte que, pero partes de una premisa errónea. La factura electrónica no tiene por qué hacerse de una en una. Si tú tienes un programa de facturación, igual que ahora mismo seleccionas 10 facturas y le das a emitir PDF o enviar al cliente y tu programa te lo permite, tu programa el día de mañana tendrá un botoncito que será Facturae o conectar con Hacienda y lo que hará es lanzar
esa cantidad de facturas seleccionadas. Bueno, realmente es que el sistema Verifactu, según tú guardes la factura, automáticamente se va a poner en contacto con la agencia tributaria y va a enviar esa información, con lo cual no tienes que hacer absolutamente nada. Seguimos. Manuel Dimitri, si yo implemento la facturación electrónica y mis clientes no, ¿supone un problema? ¿Estarían todos a la vez a utilizarlo y o puede haber funcionamiento mixto en el mercado para que lo tengan todas las empresas? Efectivamente, va a haber un tiempo en el cual lo mismo tú estás obligado a emitir la factura electrónica, pero tú vas a seguir recibiendo tickets y otras facturas que no sean factura electrónica, con lo cual sí habrá un tiempo en el cual convivan ambos sistemas. Y es más, la gente se queda en lo que es la emisión de la factura electrónica, pero el tema de la facturación electrónica va a suponer un cambio en nuestra forma de trabajar. Y es que no es solamente las facturas que emites, son las que recibes también, que tienes que aceptar el estado y tienes que cambiar el estado y tienes que informar la previsión de pagos. O sea, que no nos quedemos solo en la parte que te toca, por así decirlo, sino que entender la normativa de la facturación electrónica como un cambio global en todos los sistemas. Facturas de pagos de cuota a organizaciones profesionales. Entiendo que esto es la misma pregunta de antes, si tienen que ser, en el momento que sean facturas entre profesionales, tienen que pasar por factura electrónica. Bueno, a ver, habría que ver si esa entidad realmente tiene una exención o no. Probablemente si es un colegio profesional, probablemente no emita facturas a sus asociados, es simplemente un recibo. Entonces, cabe la posibilidad de que en ese caso no tenga que emitirlo de manera electrónica. Dice, nosotros no contamos IVA, somos de sanidad. Pero la pregunta es si es de sanidad, es decir, por ejemplo, una clínica que preste servicios para la salud, en ese caso, aunque está exenta de IVA, sí tiene obligación de expedir factura. Yo ahí sí que entiendo que para cuando haga facturas a empresas, ¿vale? Porque lo normal en esos casos es emitir a los propios pacientes, sí que tendría obligación de emitirla de manera electrónica. Exactamente, yo creo que lo regula mucho más el hecho de que la factura sea entre profesionales que no el que esté exenta o no de IVA. Dice, Claro, las es que cuotas que eso, se... sí. No, perdón, es que, claro, ahí lo que pasa es que, por un lado, tenemos la necesidad de incluir el QR y todo esto que hemos estado hablando, que va a ser para tanto personas consumidores finales, para los pacientes de esta clínica, como para las empresas que puedan tener un servicio que le ha prestado la clínica, pero por otro lado, que la factura sea o no electrónica, que esto es un poco lo galimatías, es solamente para cuando su cliente es una empresa. Vale. Nos comentan, ¿existe un método para firmar las facturas sin usar el software autofirma? Si es el caso, ¿a dónde me dirijo para encontrar documentación? Bueno, existe un método para firmar las facturas sin usar el software autofirma. El software autofirma lo que te permite es la generación más que la... Bueno, autofirma te permite firmar la factura, pero la factura la tienes que tener hecha ya electrónicamente. Autofirma de todas maneras es gratuito y lo podéis descargar para cualquier tipo de sistema operativo de cualquier ordenador, ¿vale? Dice, ¿y solo la facturación es para empresas, para personas físicas que son clientes? No. Entiendo que de momento no, a las relaciones que rigen entre profesionales y cliente final no afecta la facturación electrónica, ¿no, Gonzalo? Si nuestro cliente final es un particular, no tenemos por qué emitírsela de manera electrónica. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, eso dentro del plazo de la facturación electrónica, que estamos hablando de un año desde que se apruebe el reglamento que complementa la ley. No quiere decir que a partir del 1 de julio de 2025 no vaya a tener que incorporar un sistema de facturación
que le pueda poner, aunque le entregue la factura en papel, un QR que pueda su cliente verificar a través de ese QR que los datos son, como decíamos antes, inalterables, accesibles, etcétera, etcétera. Vale, Aurelia nos pregunta, ¿creéis que merece la pena anticiparse al cambio cuando, por lo que entiendo, queda bastante por confirmar el desarrollo a nivel reglamento/legislación? ¿Sería mejor esperar a que todo el diseño de todo esto se consolide? Yo ahora te voy a hacer una apreciación personal más que otra cosa. Creo que merece la pena si emites tus facturas mediante el Word o cualquier sistema que no esté estructurado, merece la pena irte adaptando, porque es camino que vas a recorrer. Y todo el mundo va a tener que hacer ese paso, antes o después. Entonces, un poco también la charla esta era, o hemos porque estas charlas de facturación electrónica estaban pensadas para finales de verano o para final de año. Pero claro, si a día de hoy os podéis pedir el kit digital y aprovecharos y hacer esa adaptación con ello, creemos que es mucho mejor. Un segundito que vamos a hacer una pregunta presencial. Sí. Sí, ¿se oye? Vale. Creo que la pregunta es para Gonzalo. Estamos hablando de dos leyes, estamos hablando de varios... Perdón, he perdido el audio. ¿Hola? ¿Se oye? ¿Se He oye? perdido el audio. Por favor, empieza de nuevo, por favor. Sí. Estamos hablando de dos leyes, diferentes plazos de aplicación. Entiendo que el reglamento que va a desarrollar esta ley de Crea y Crece, por lo que he visto en la presentación, había, dependiendo de la facturación, adaptación de 12 meses y uno de 24 meses. Sí. Luego, cuando hemos hablado de la inclusión del código QR, solo estamos hablando de una fecha, la del 1 de julio del 2025. Para las empresas que facturan por debajo de 6 millones, que son las que no están en el SI. Efectivamente. O sea, por debajo de 6 millones, el QR a partir del 1 de julio. Sí. Sí, es que, claro, todo es electrónico, todo está dentro de este ecosistema de la digitalización, pero son dos normas distintas que se complementan entre sí, pero que tienen un alcance distinto. En que lleguemos a julio de 2025, tenemos que poder poner QRs en nuestras facturas, sea nuestro cliente un particular o sea una empresa. Y probablemente en ese momento cabe la posibilidad de que muchas empresas no hayamos tenido que empezar a emitir nuestras facturas electrónicas de manera obligatoria a nuestros clientes empresas. Claro, ¿qué sucederá probablemente en julio de 2025? Que nosotros emitamos una factura que se la imprimimos en papel a nuestro cliente o se la mandamos en PDF como antiguamente, sin necesidad de firmarla electrónicamente ni nada. Eso inicialmente. Que esa factura tiene que incluir el QR. Dentro de poquitos meses, a esa factura con ese QR, para las que se emitan a empresas, ya sí que van a tener que ser obligatoriamente facturas electrónicas. Entonces, esto es un poco aquí el follón que hay, que evidentemente hubiera sido todo más sencillo si en lugar de ser dos normas que se desarrollan en paralelo con plazos distintos cada una de ellas y con reglamentos distintos, si se hubieran puesto de acuerdo el Ministerio de Hacienda y de Economía y hubiesen desarrollado una sola norma, pues seguramente tendríamos menos dudas. Pero bueno, es lo que tenemos y con eso tenemos que funcionar. No sé si os he contestado. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Voy a unificar las dos siguientes preguntas porque dicen, volviendo a la pregunta que si las empresas que ya estamos en el SI estamos obligados a hacer la factura electrónica a nuestros clientes, que ya hemos dicho que en principio no estáis obligados puesto que estáis dentro del SI. No, a ver, ojo, sí que estarán obligados a emitirlas electrónicamente, no a meter el QR. Ah, vale, no el QR, perdón, es que es unas cosas. ¿Y estamos obligados a recibir las facturas de nuestros proveedores electrónicamente? Bueno, sí, siempre y cuando... A ver, es que eso vamos a pensar que es una ventaja para todos. Es decir, ¿qué pasará a nuestros proveedores?
Seguramente, vamos, seguramente no. De momento lo que se va a tener que hacer es, aparte de la factura electrónica, tendrá que ir anexo un PDF en el que viene más o menos el detalle para que podamos ver de una manera rápida y no tener que hacer una interpretación del XML. Entonces tendremos un PDF que es el mismo que hemos recibido con la factura del XML. Entonces, vamos a pensar que lo que va a haber es una plataforma en la que directamente recibimos nuestras facturas de nuestros proveedores. En lugar de tener que estar pendientes del correo electrónico o de que nos lleguen en papel a través del correo postal, pues va a haber una plataforma en la que en tiempo real vamos a tener ya un archivo que nos va a permitir incorporarlo directamente a nuestra contabilidad, con lo cual vamos a perder mucho menos tiempo en todas nuestras labores administrativas. Entonces, estemos o no obligados a recibirlas electrónicamente a los proveedores, si nuestros proveedores están obligados a emitirlas electrónicamente, vamos a aprovechar las ventajas que nos da el sistema. Vale. La siguiente pregunta es, ¿podéis desarrollar cómo será esa comunicación del estado de la factura al proveedor? Gracias. Pues esto es lo que he intentado explicar al principio de la ponencia. Lo que habrá es un sistema a 4 bandas, ¿vale? Donde el proveedor tendrá su sistema de facturación y a la vez un portal de intercambio de información con la agencia tributaria. Perdón. Lo que decía, tienes tu programa de facturación y aparte tienes un portal integrado o no dentro del software de facturación, en el cual, mediante el certificado digital, harás una comunicación con la agencia tributaria y te expondrán todas las facturas que se han presentado a tu nombre. Y tú modificarás los estados, las aceptarás o las rechazarás y las notificarás el pago, sobre todo el total de la factura, ¿vale? Que es la fecha que a día de hoy nos han dicho que hay que informar, el pago total de la factura. Y la estimación de los días de cobro, por el tema de la morosidad que he dicho antes. Para informar al resto, en mi empresa solicitamos en agosto del año pasado el kit digital a través de un agente digitalizador que nos ha proporcionado redes sociales y desarrollo de nuestra página web. Hace poco utilizamos el saldo pendiente con otro agente digitalizador contratado con un ERP con factura electrónica. Es sencillo porque lo hace prácticamente todos los agentes digitalizadores. Hemos utilizado la totalidad del saldo de 12.000 euros del kit, muy recomendable. Esto es lo que he explicado antes, que siempre y cuando tengas fondos dentro del bono del kit, puedes utilizarlo en tantas soluciones como quieras o como te valgan, ¿vale? Que si puedo explicar cómo es el proceso de las facturas recibidas, pues es lo que acabo de contar ahora mismo. Tendrás un portal que, accediendo con tu certificado digital, tendrás toda la posibilidad de aceptar, rechazar, cambiar estados y notificar del pago. ¿Cómo se gestionan las facturas simplificadas? Sí, nos pregunta Gonzalo. José cómo se gestionan las facturas simplificadas. A ver, claro, las facturas simplificadas, dado que no hay necesidad de identificar a quién las recibe, entendemos que se considerarán como facturas emitidas a consumidores finales, no a empresas. Con lo cual, ¿qué sucede? Que no tendremos obligación de emitirlas electrónicamente, pero una vez que sí que entre en vigor a partir del 1 de julio el QR, sí que tendrán que incorporar el QR. Sí, podremos dar un ticket, como se pueden estar dando hasta ahora, es decir, el típico ejemplo, vamos a un restaurante, que es una sociedad mercantil, y entonces nos da el ticket de la comida. Pues ese ticket tendrá que tener su QR, pero ese ticket nos lo pueden dar en papel, en el mismo papel que sale de la caja registradora. No es necesario que nos envíen personalmente una factura con el XML. Nos comentan, siguiendo con el tema de la autofirma, que se refería a que quiere implementarlo él mismo. Entiendo que puede generar el XML en el formato esperado, pero el tema de cómo firmar la factura por código me queda oscuro. Una vez hecho eso, solo me quedaría comunicar la factura. Vale, aquí hay dos temas. Hay funciones ya desarrolladas y estructuradas en cuanto a la firma electrónica por medio de software, tanto en navegador como en local, ¿vale?
Y una vez hecho eso, solo te quedaría comunicar la factura, efectivamente, y pondrán a disposición, que es lo que todavía no está completamente definido, cómo va a ser esa intercomunicación de estos entornos que la gente que nos dedicamos a software de facturación estamos desarrollando con la agencia tributaria, pero todavía no está completamente definido. Dice, si las facturas recibidas ya llevan el vencimiento de pago, ¿hay que comunicar el estado del día de pago? Sí, porque cambiará ese estado, o sea, ese estado creo que tiene que informarlo el cliente y no el proveedor. O sea, tú puedes dar una fecha de vencimiento de pago, pero no se puede producir ese pago en ese día, con lo cual... Dice, la adaptación del programa lo tiene que hacer la empresa que desarrolla el programa, entiendo. Sí, sí, claro. Tiene que hacerlo la empresa que se dedique al desarrollo del programa. En cuanto a la aceptación e información del pago, en otras charlas nos habían comentado que tendríamos 30 días para aceptación y 30 días para el pago. ¿Ha habido alguna novedad al respecto? No. Una cosa es informar de cuándo vas a hacerlo, que para eso tienes 4 días, y otra es cuándo se va a hacer, ¿vale? Perdón, pero ¿podríais repetir quién no está ¿Quién obligado a no está implementar la obligado? factura? ¿Me oyes? Sí, te digo. A ver, eso, quien no está obligado, a ver, claro, vuelvo a lo mismo que hemos estado dando vueltas. Tenemos dos normas. Estamos hablando de implementar factura electrónica, es decir, de enviar a tus empresas un XML. O de las dos cosas, porque claro, son momentos distintos. Si somos pues el tipo autónomo, que estamos en régimen de recargo de equivalencia, o estamos en régimen simplificado de IVA, o en régimen de agricultura, ganadería y pesca, pues no estaríamos obligados. Para los demás entiendo que sí. Bueno, por lo menos por el chat no veo ninguna otra pregunta. No sé si hay alguna pregunta más presencialmente. Perdón, ha entrado otra pregunta. Buenos días. ¿Quién firma las facturas? ¿La persona que las hace o el gerente de la empresa? Se firman siempre con el certificado de representación de la empresa. Sí, o sea, si la persona que hace la factura tiene el certificado de representación, pues podrá cargarla. De todas maneras, todos los software de facturación incluirán la posibilidad, como hace Facturae, de embeber el certificado digital para precisamente no tener que estar cargando el certificado digital cada vez que se emite una factura. Volviendo a las certificaciones de obra, se puede añadir el PDF y la factura electrónica, poner solo el título de la obra y una breve referencia de la factura. Eso hacemos por Facturae. Pues hombre, supongo que sería como el mismo caso de facturas y albaranes, ¿no? Lo que sí que necesita la agencia tributaria es poder tener acceso a cuál es el detalle. Claro, si estamos hablando de muchísimo desglose, pues yo no sé si se puede hacer referencia a los albaranes de fecha tal, que los albaranes tengan que ser o no electrónicos, todavía no lo tenemos claro. Lo correcto sería que en la factura que expedimos vaya lo mismo que en la factura de PDF. Eso sería lo correcto. Vale, bueno, pues dado que nos hemos pasado un poquillo del, del tiempo estimado para la charla, bueno, si tuvierais cualquier otra pregunta que necesitéis hacer, pues tanto en la presentación que os vamos a mandar van tanto los datos de contacto de Vilomar Asesores, que hoy ha representado Gonzalo, o de Tracon Consulting, que he representado yo mismo. Y bueno, también nos pueden dar nuestros contactos en la propia oficina de Acelera Pyme, a la cual agradecemos de nuevo esta posibilidad de intentar esclarecer un poco, y esperamos que... Sí, Muchas gracias. te perdemos. Perdona, José, es que nos vuelve a escribir Mónica Gallardo, que no se refiere al albaranes, sino a la factura hecha en Excel y pasada a PDF. Bueno, es un poco lo mismo. Es decir, la factura está hecha en Excel, se pasa a PDF y eso lo enviaréis seguramente por email, y a la vez se enviará esa misma factura hecha en el XML.
¿Qué sucede? Que el XML, todo si se hace con Facturae, es una labor bastante tediosa llegar a rellenar todos los campos. Entendemos que lo correcto es que dentro del XML vaya al mismo detalle que va dentro de la factura de PDF. Perdona. Bueno, pues como decía José. Se vais despidiendo ya, pero no quería dejar. Claro, nosotros con el Facturae, que veo que nos vuelves a contestar, es un programa que es horrible. Entonces, yo lo que haría sería intentar con el copia y pega, copiar y pegar y vas implementando los campos. De todas maneras, si se van a hacer muchas facturas electrónicas, yo al final en mi despacho, que emitimos todos los meses a algunos ayuntamientos a los que les hacemos algunos trabajos de laboral, yo en mi propio programa de facturación le doy a un botón y me genera automáticamente la factura electrónica y se envía por el FACE. Es decir, que no tenemos por qué tenerle miedo a que nuestro programa de facturación se va a tener que adaptar necesariamente a poder emitir las facturas. ¿Vale? Y luego dice Antonio, dice, las asesorías podemos hacer el proceso de envío a nuestros clientes. Bueno, se supone que tiene que ser el propio cliente. Yo también soy asesor y hay clientes que me dicen, por favor, hazme esta factura porque yo no me apaño con el ordenador. La firman y la envían. Perdona, Gonzalo, como siguen entrando muchas preguntas y ya nos hemos pasado bastante el tiempo, vamos a dar la webinar por cerrada. Seguramente tengamos más webinar y cualquier cosa pues nos lo pueden mandar mediante a la oficina Acelerapyme, pueden mandarnos preguntas. Responder por no abundar en seguir dando respuestas a todas las preguntas que veo que están entrando en el chat. Pues nada, agradeceros a todo vuestro tiempo y presencia y os esperamos en las siguientes webinars que haremos y lo dicho, mandarnos vuestras preguntas que esperemos poder contestar todas. Gracias y un cordial saludo. Muchas gracias a todos.